Reencarnar es volver a tomar un cuerpo, volver a encarnar, a tomar carne, a tomar cuerpo. Correcto. Forma nuevamente después de que se muere. Después de que se muere. Uno de los miedos y de las incertidumbres, estimados oyentes, que más arraigada tenemos todos los seres humanos, es el tema de la muerte. Nosotros hemos sentido, y esto pues acuñado fuertemente también por el tema religioso, tenemos la creencia de que tenemos un tiempo, un lapso de vida, y después de esa vida, listo, hasta ahí llegamos, no hay más nada de nosotros, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, pues todo queda en la nada. Y esa condición genera mucho miedo, mucha incertidumbre, indiscutiblemente que sí. Cuando uno se pone a reflexionar sobre ese momento en que ya dejará de respirar, entra una angustia, entra un temor. Sin embargo, ya al pasar los años, los ancianos logran pues comprender un poquito más este proceso de vida y muerte. Pero aparecen entonces religiones, filosofías, creencias que nos hablan de una teoría, como se ha especificado, una teoría. La teoría de la reencarnación, permíteme, Armando y estimados oyentes, leer la definición que se le tiene al tema de la reencarnación. Correcto, Neil. La reencarnación, según pues el concepto generalizado, es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, ciencia o energía, o conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias veces según va muriendo. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. En el tiempo se le han hablado también de metamorfosis o metempsicosis, transmigración, reencarnación y renacimiento. Todos estos términos aluden, estimado oyente, a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia aún más alto. El mismo fenómeno, pero sin la creencia en un alma o espíritu, se le conoce como metensomatosis, que viene de meta, después sucesivo, cuerpo. Y también la palingenesia. La creencia en la reencarnación, estimado oyente, ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. ¿Quién lo creyera, verdad? Así es, Neil. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía, se tiene este conocimiento. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer en otro cuerpo con una personalidad generalmente más evolucionada ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Son prácticamente las únicas que no le contemplan. Escúchese bien, prácticamente las únicas religiones que no contemplan el tema de la reencarnación es el cristianismo, judaísmo y el islam. Pero han permitido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. Fíjate, Neil, para reforzar lo que tú acabas de decir, el concepto de reencarnación es muy antiguo. Imagínate que algunos arqueólogos, Neil, creen que esta fue la razón de que en la nueva edad de piedra, estamos hablando entre los años 10.000 y 5.000 antes de Jesús el Cristo, se enterraran los cuerpos en posición fetal, para facilitar así el renacimiento. De tal forma, Neil, que la idea de cesar de existir, como tú también lo afirmaste ahorita, es para todo individuo odiosa y terriblemente penosa. Las culturas extinguidas y las existentes actualmente, Neil, en el mundo pueden divergir en numerosos puntos y costumbres, pero la reencarnación es una de las creencias más antiguas y común en todas ellas. Sí, a mí me parece interesante, Armando y oyentes, que en ciertas religiones orientales se tenga como una verdad y en las religiones que se parten del judaísmo, del cristianismo y del islam no se consideren en un aspecto, en una situación muy importante para esta humanidad. Es decir, saber que nosotros reencarnamos y tenemos esa seguridad cambiaría notablemente el propósito de nuestras vidas.
porque hasta hoy la teoría que está más, o la forma en que percibimos la vida y la muerte, la que está más fuerte es la que nos enseña pues el cristianismo, ¿no? Que en el sentido de que uno muere, pues y hasta ahí, no hay un proceso más allá. O, por el contrario, la permanencia de nosotros en un cielo o en un infierno hipotético se determina en esta sola vida que tenemos. Entonces, parece curioso que no nos hemos puesto de acuerdo, en el planeta entero esta humanidad no se ha puesto de acuerdo, sobre todo las religiones y sus enseñanzas, en el tema de la reencarnación. Pero, ¿cómo apareció el concepto de la reencarnación? La primera vez que aparece la idea de la reencarnación, según los investigadores, es en la India, en el siglo VII antes de Cristo. Aquellos hombres primitivos, muy ligados aún a la mentalidad agrícola, al trabajo con la tierra, veían que todas las cosas de la naturaleza, luego de cumplir un ciclo, retornaban. Así entonces, el sol para ellos salía, o veían que salía por la mañana, se ponía en la tarde y luego volvía a salir. La luna, por su lado, llena decrecía, ¿no? Pero representaba siempre a su plena redondez. Las estrellas repetían las mismas fases y etapas cada año. Ellos veían esto. A partir de la observación de la naturaleza, de los ciclos naturales, se llegó a comprender o a ver que había un proceso que en el hombre también podría ser. Las estaciones, por ejemplo, del verano y el invierno se iban y volvían puntualmente. Ellos se dieron cuenta que eso era con puntualidad. Los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento circular, cíclico, de eterno retorno, de eterno movimiento, de vida eterna. Parecía hecha en ciclos que repetían eternamente. Ese sería como el concepto de vida eterna dentro de la naturaleza, por los hombres primitivos. Esta constatación llevó a pensar que también el hombre, al morir, debía otra vez regresar a la tierra. Pero como veían que el cuerpo del difunto se descomponía, imaginaron entonces que era el alma o el espíritu que volvía a tomar un nuevo cuerpo para seguir viviendo. Cuando apareció el budismo en la India en el siglo V antes de Cristo, entonces adoptó la creencia de la reencarnación y por él se extendió en la China, en Japón, el Tíbet y más tarde en Grecia y Roma. Y así penetró también en otras religiones que la asumieron entre los elementos básicos de su fe. Es correcto, Neil. Podemos hablar también de la reencarnación en Europa. Amigos oyentes, en la antigua Europa existía un cinturón de la reencarnación que abarcaba por lo menos el norte del continente con avanzadillas hacia el sur, tales como los lombardos en Italia. Las antiguas baladas inglesas, Neil, y escocesas hablan de que las almas de los hombres y mujeres pasan a los animales, aves o plantas, y según el folclore británico y bretón, los espíritus de los pescadores y marineros muertos habitan en los cuerpos de las gaviotas blancas, y los de los niños no bautizados flotan en el aire, en forma de aves, hasta el día del juicio final. Los teutones e incluso los romanos, según Plinio, atendían cuidadosamente a las serpientes domesticadas, a las que consideraban como encarnaciones de sus antepasados o como genios guardianes de sus hogares. Imagínate, según los galeses, la doctrina de la reencarnación se inició con los celtas, ya en la prehistoria, y fue a través de ellos, Neil, como encontró su camino hacia el este para florecer en el hinduismo y el budismo. Perfecto, ahorita hablabas de la posibilidad que existe en el tema de reencarnar en animales y hasta en plantas. Es correcto. Existe entonces una forma más escalofriante, estimados oyentes, de esa reencarnación, según pues las creencias, esto se llama metempsicosis, según la cual si uno ha sido muy pecador o pues perverso, su alma puede llegar a reencarnar en un animal y hasta en una planta. Este proceso o esta rama de la reencarnación, como se le puede decir, se llama metempsicosis, la cual más adelante vamos a comprobar que es completamente falsa. Tengo una anécdota, Neil, de un amigo que incursionó en escuelas gnósticas, ¿no?, aquí en Barranquilla. Y él tenía una fijación hacia las cucarachas. Él no podía ver una cucaracha porque la pisaba. Le tenía pues prevención, sí, estaba prevenido. Cierta prevención. Sí. Y un día por curiosidad pues le pregunté a qué se debía esa fijación hacia esos insectos. Y me dice que
La cucaracha es la reencarnación de los tiranos. De los tiranos. De los tiranos. Ea. De los reyes. Entonces, como dice aquí a propósito de los gnósticos, Gerardo Alviares, que nos escribe aquí en el chat, dice: buenas tardes, no olviden que en algunas corrientes místicas o esotéricas también creen en la reencarnación, como la gnosis. Sí, correcto. Y podríamos decir, según la definición de tu amigo que nos hablaba de la cucaracha, ellos también creen en la metempsicosis, que es esa creencia de que se reencarnen animales. Correcto. Como estamos haciendo un paseo por los continentes, sería importante hablar ahora de África, en lo que respecta a la reencarnación, Neil. A ver, ¿qué tenemos? Resulta que a lo largo y ancho de África, Neil, hay cientos de tribus que creen en la reencarnación de una u otra forma. Theodor Westermann, al sintetizar las creencias de más de 100 pueblos de todas partes del continente, descubrió que 36 de ellas creían que los muertos regresaban en forma de seres humanos, 47 que lo hacían en forma de animales y 12 en forma de otras entidades. Precisamente lo que estamos tocando, ¿no? Los más civilizados de estos pueblos, amigos oyentes, se inclinaban por la primera creencia. De entre las tribus que creían en la reencarnación en forma humana, los zulúes poseían uno de los credos más avanzados. Dentro del cuerpo habita un alma y dentro del alma una chispa del espíritu universal divino llamado el primer tongo. Existen 7 grados de hombres, los más elevados y perfectos. Alcanzan un estado después de muchas reencarnaciones en los que ha cesado el renacimiento. Habitan en la tierra en formas físicas de su propia elección y pueden retener o renunciar a esa forma según prefieran. El destino final de la humanidad es la reunificación con el primer tongo. Mira, hay otro aspecto importante en el tema de la reencarnación y es las supuestas ventajas que tiene, ¿no? Esto todo según la visión de investigadores. Quienes creen entonces, dicen ellos, en la reencarnación, piensan que esta ofrece ventajas, ¿no? ¿Cuáles serían? En primer lugar, nos concede una segunda o tercera o cuarta, en fin, oportunidad. Sería injusto arriesgar todo nuestro futuro de una sola vez. Además, angustiaría tener que conformarnos con una sola existencia, a veces mayoritariamente triste y dolorosa, como pues lo sabemos. La reencarnación, en cambio, permite empezar de nuevo. Por otra parte, el tiempo de una sola vida humana no es suficiente para lograr la perfección necesaria, ¿no? Como se nos ha enseñado para llegar pues al origen de la creación. Esta exige un largo aprendizaje, la verdadera vida, en el tema de la reencarnación, que se va adquiriendo poco a poco. Ni los mejores hombres en este momento se encuentran al momento de morir en tal estado de perfección. Así que la reencarnación, en cambio, permite alcanzar esa perfección en otros o con otros cuerpos. Finalmente, la reencarnación ayuda a explicar también, estimados oyentes, ciertos hechos incomprensibles bajo la visión de que es una sola vida, ¿no? Como por ejemplo, que algunas personas sean más inteligentes que otras, ¿no? Que el dolor esté tan desigualmente repartido entre los hombres en el planeta, las simpatías o antipatías entre las personas, que algunos matrimonios sean desdichados o la muerte precoz de los niños, ¿no? En el momento de nacer. Todo esto se entiende mejor si ellos están pagando algún tipo de deudas o de karmas, como se le dice, o cosechando méritos de vidas anteriores, como también se le puede decir dharma. Porque el tema del espíritu humano en la reencarnación está sujeto a una ley de aprendizaje que se le llama karma y dharma. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos en esta vida repercute bajo la visión de la reencarnación en esta y en futuras. Es una especie de ley de causa y efecto, de acción y reacción, que rige todo el universo. Sí, Neil, lo que acabas de decir es cierto. Podemos hablar sobre lo respecto a karma y reencarnación. Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida, como tú lo dijiste ahorita, no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas. Cobrar todo el bien que se ha hecho o pagar todo el mal que se ha realizado en vida. En religiones teístas como el hinduismo o el cristianismo existe el concepto de alma. Bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico, lo que dijimos cuando iniciamos el programa, ¿no? En tiempo futuro, en el útero de una nueva madre. En el hinduismo, amigos oyentes,
El concepto de alma individual o Ovivat Atman es una chispa del espíritu divino, Atman, que todos tenemos, a diferencia del budismo, en que el objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente. Resulta ahí, para concluir esta parte, que se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría original, latente pero dormido, en la vida de todos los seres humanos. En el concepto oriental, el ser humano olvida su naturaleza superior y se identifica erróneamente con el cuerpo en cada nuevo nacimiento. Así es, entonces, bueno, nuestro compañero José Luis quería hacer un aporte también. Sí, este es uno de mis temas favoritos y es inevitable no hablar cuando se está hablando de él, ¿no? Es inevitable, como decimos aquí, no meter la cuchara cuando se toca este tema tan espinoso y tan controvertido como es el de la reencarnación. Es un tema que precisamente por su controversia y por su de pronto su connotación prohibida, ¿no? de ese misterio y de algo que no se puede hablar, muchas personas no tienen acceso a la información o al documento que lo soporta. Por lo general, cuando yo hablo con personas así que de pronto en su vida han escuchado ni siquiera el término, o de pronto lo relacionan con ocultismo y con metafísica y con brujería, yo trato de irme a ejemplos sencillos que hasta el momento me han funcionado porque tienen lógica. Por ejemplo, cuando yo hablo con estas personas, que el tema de la encarnación, no, que yo no creo en eso, que eso es del diablo, dicen así, eso es de brujos, que no sé qué. Entonces yo les digo, ustedes en algún momento no han tenido un sueño en el que ustedes en el sueño son ustedes, pero físicamente no son ustedes. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces que yo en el sueño sueño que yo soy yo, pero físicamente no me veo como yo, o lo contrario, estoy soñando con alguna otra persona y en el sueño yo estoy seguro que es esa otra persona, pero cuando la miro físicamente no corresponde al físico de la persona que conozco actualmente. Ese podría ser un indicio de la encarnación. Otro es muy común, que yo estoy seguro que nos ha sucedido absolutamente a todos, y es esa sensación cuando estamos durmiendo como si nos fuéramos a caer de la cama. No sé si les ha pasado aquí a algunos de ustedes en la mesa de trabajo que uno está bien rendido, bien dormido y puedes estar en la mitad de la cama, pero en algún momento sientes así como si te fueras a caer y sí, te claro, despiertas. Sí, sí, ocurre. Bueno, entonces eso podría ser una memoria de nuestro espíritu en épocas prehistóricas, porque nuestros ancestros, ellos dormían muchas veces en los árboles para resguardarse de los animales salvajes, sí, para José, no ser comidos. Perdona que te interrumpa, esa es una especie de pánico momentáneo, ¿no? Pánico momentáneo, sí. Entonces podría ser pánico, una memoria correspondiente de nuestro espíritu a una vivencia de millones de años atrás. Y otra también, otro vestigio de la encarnación que podríamos vivir es algo que nos sucede, yo diría que a todas las personas nos ha sucedido, que conocemos a alguien por primera vez y sentimos, no sabemos por qué, sentimos que ya conocemos a esa persona de hace mucho tiempo, se nos es muy familiar. ¿Por qué sucede con unas personas y con otras no? Entonces son preguntas que por lo menos nos deben de motivar a pensar en la posibilidad de la reencarnación. Sí, así es. Claro, o sea, de qué sucede cuando yo veo a una persona y yo, oye, yo como que te conozco, siento que te he visto antes, pero es una persona que nunca en tu vida has visto antes y se siente algo. Entonces, por lo menos debe de motivarnos a pensar en la posibilidad de la reencarnación como un proceso del espíritu. De acuerdo, así son muchas las preguntas, las incógnitas que tenemos como humanidad, partiendo de la base de que aquí a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo, después que nosotros solo tenemos derecho a esta vida. Hay una cosa que quisiera también aclarar, porque en el tema vamos a recordar el término que se le da a la posibilidad de reencarnar
en animales y hasta en plantas se llama metempsicosis. Es una de las teorías que pues ha generado bastante estupor, ¿no? De que, bueno, ¿cómo nosotros vamos a encarnar en animales? Hay una cita bíblica en el tema de Descubriendo, utilizamos varias fuentes de investigación y no se queda fuera la Biblia, ¿no? Porque nos consideramos que tiene muchas partes con verdades absolutas. En Primera de Corintios 15:37 dice algo para entender por qué nosotros no tenemos como espíritus, el ser humano como espíritu, posibilidad de encarnar en animales o en plantas. Dice acá: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Entonces aquí está hablando Pablo de Tarso claramente de que pues nosotros en nuestra composición, en nuestro organismo y en nuestro espíritu solo tenemos posibilidad de encarnar en carne de hombre, de ninguna manera en carne de bestias, de peces o de plantas, como pues se puede creer en la teoría de la metempsicosis. Nos está hablando de que existen o de la existencia de diferentes niveles. Correcto, como para ser más precisos en la definición. Correcto. Hay diferentes niveles y el del cuerpo humano, el del ser humano, es el más alto. Exacto. Entonces el espíritu humano no tendría la posibilidad, no tendría la ley y la característica para poder encarnar en un nivel más bajo. Sí, correcto, Neil. Tomé nota de una palabra que citó José, controversial. Y en realidad es un tema controversial. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué la iglesia se esfuerza tanto en desacreditar la reencarnación? Paso a hacer un análisis. Un análisis, ¿no? Para dar algún tipo de respuesta que le sirva a los oyentes. Correcto, para que los oyentes pues se vayan formando una imagen, ¿no? Y saquen sus propias conclusiones. Resulta que Neil y amigos oyentes, el impacto psicológico de la reencarnación puede ser la mejor explicación. Una persona que cree en la reencarnación, amigos oyentes, asume responsabilidad por su propia evolución espiritual a través del renacer. Él o ella no necesitan sacerdotes, confesionarios o rituales para evitar la maldición. Esa persona necesita solamente ocuparse de sus propios actos, hacia él mismo y hacia los demás. Creer en la reencarnación elimina el miedo al infierno eterno que la iglesia usa para disciplinar a su rebaño. En otras palabras, amigos oyentes, la reencarnación directamente socava la autoridad y el poder de la dogmática iglesia. No es de extrañar entonces que la reencarnación ponga a los defensores de la fe tan nerviosos. Amigos oyentes, resulta que a pesar del decreto del 553, la creencia en la reencarnación persistió entre los creyentes de fila. Hicieron falta otros 1000 años y mucho derramamiento de sangre para completamente borrar la idea. A principios del siglo XIII, Neil, los cátaros, una devota e iluminada secta de cristianos que creían en la reencarnación, ellos, su cultura, su grupo social, Neil, florecieron en Italia y en el sur de Francia. ¿Y qué pasó? Que el Papa de la época lanzó una cruzada para detener semejante herejía. ¿Oíste? 500,000 de personas fueron masacradas, villas completas de una sola vez, y los cátaros fueron totalmente barridos del mapa. Esta purga, amigos oyentes, impuso el tono de la brutal inquisición que comenzaría pronto. No solo la creencia en la reencarnación era causa de persecución, sino cualquier idea metafísica que cayera fuera del dogma de la iglesia. Perfecto, vamos a escuchar un audio, estimado oyente, que nos puede reforzar pues lo que nos viene hablando nuestro compañero Armando, en el sentido de que la Iglesia Católica pues desde sus inicios, y no estoy hablando con Jesús porque ahí no inició la Iglesia Católica, sino desde el 325 negó la posibilidad de que la humanidad entendiera lo que es el proceso de vida eterna, ¿no? De resurrección y vida eterna, o de inmortalidad y vida eterna mejor.
Escuchemos este audio y nos va a enseñar bastante qué pasó desde el 325. Para la civilización occidental, esta época de cambios ha sido motivo de sorpresa y miedo, pues los libros y las fuentes originales que preparaban al hombre y explicaban el proceso se han perdido. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino reunió el Concilio de Nicea para acordar cuáles textos sagrados serían válidos y cuáles serían desechados en una nueva religión aceptada por el Estado. Eliminaron 25 textos bíblicos y más de 20 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoc. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Esto nos dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Bueno, en este tema del Concilio de Nicea, como explicaba el audio, este audio fue extraído de un documental de las 7 profecías mayas de Fernando Malcún, y él ahí explica un dato histórico verídico, verdadero, en el tema del Concilio de Nicea en el 325, cuando se extraen documentos importantes, entre ellos el libro de Enoc. Y no solamente el libro de Enoc, sino varios documentos que los primeros cristianos tenían como referencia. Así desapareció el tema del conocimiento de la reencarnación, o simplemente con la intención de lograr lo que nuestro compañero Armando Silva explicaba, para sujetar al hombre a la naciente iglesia. Es decir, que en el proceso de que no exista la reencarnación, el hombre está sujeto a una vida que está destinada al cielo o al infierno, que la iglesia tiene pues la potestad, de acuerdo a nuestra obediencia, de llegar allí o no. Es cierto, Neil. Imagínense, amigos oyentes, que la persecución por parte de la iglesia institucional en esa época amedrentó nuestra psiquis colectiva y nos rodeó de una cerca invisible que separa lo que es seguro de lo que es peligroso de creer. Desde entonces, las personas que albergan ideas prohibidas han aprendido a mantener esos pensamientos para ellos mismos. Nuestra memoria cultural como sociedad aún recuerda el miedo a la represión por ser asociado públicamente con cualquier práctica de ocultismo, lo que tú afirmabas ahorita, Neil, por usar los poderes psíquicos o por creer en la reencarnación. Entre otras, ¿no? Entre otras, correcto. He aquí, amigos oyentes, la fuente del doble estándar moral. No es sorpresa entonces que muchas personas hoy creen en la reencarnación privadamente, pero temen que si se hace público, ellos serán atacados por ser personas raras. Definitivamente que sí. Sí, personas raras. Tal vez, amigos oyentes, si comprendemos de dónde viene ese miedo, podremos negarle su control sobre nosotros y apagar esa cerca invisible. Entonces, cuando nuestros niños hablen de vidas pasadas, podamos seguir nuestro corazón y no nuestros miedos y le creamos. Bueno, aquí también tenemos a nuestro compañero Javier Villar, que pues no se puede perder el tema Descubriendo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas a todos los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Pues sí, bueno, aquí muy concentrado, ¿no?, en el tema, escuchándolos, y hay bastante razón por la cual la Iglesia Católica en estos momentos, e inclusive no solo la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia Católica porque es la que le corresponde la parte espiritual, diríamos, en el mundo, ¿no? Así es. Pero en la política, en la economía, hay bastante interés para que nosotros como seres humanos encontremos nuestro origen, para que nosotros no sepamos muchas verdades que hace mucho tiempo se dijeron, como dijiste tú en el libro de Enoc, y ahí en el Concilio de Nicea se perdió mucha información. Y es precisamente haciendo el análisis, veríamos que, por ejemplo, dado el caso en que el hombre descubriese toda esta información, prácticamente el hombre le pierde el terror a la muerte, ¿no? Claro. Así porque es. sucesivamente, sencillamente, si eres muerto en algún momento por ley de causa-efecto, porque efectivamente el hombre también debe comprender que son leyes, o sea, saber que la muerte es una ley universal, y que en la medida que se comprenda esto,
estoy muy de acuerdo con lo que dice Armando. Se pierde el fanatismo, se pierde el dogma, La creencia. se pierde la creencia, y definitivamente el hombre es imparable. Como decíamos aquí también, uno de nuestros eslogan, el hombre se convierte en una fuerza indetenible. Llamemos, recupera su inmortalidad, porque pues si nosotros analizamos, estimados oyentes, de acuerdo a las investigaciones que entregaron nuestros dos compañeros, Aline y Sonia, la semana anterior, cuando hablaron de la Santísima Trinidad, no desde el punto de vista religioso, sino como desde ese principio original de donde nace toda la creación, del Padre Universal, de Bárbelo o el Santo Espíritu, y del vástago único de la creación, que es el mismo Cristo, ¿no? Esas tres fuerzas que comenzaron a moverse en una espiral infinita de movimiento y han creado todo lo existente, con unos principios muy claros, que son los que tuvieron en cuenta los primeros seres humanos para darse cuenta que nosotros también obedecemos a los mismos ciclos eternos. Perdón, esos ciclos de creación esos ciclos en la creación son eternos. Si no, miremos entonces, por ejemplo, cómo permanentemente hay una renovación, una constante creación sin parar dentro del todo. Y aquí en la Tierra lo vieron nuestros primeros seres humanos, cuando vieron, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de la luna, del sol, de las estrellas, y veían que había una precisión muy impresionante en todo esto. Así que ellos sintieron ser parte también de esa misma perfección y esa misma sincronicidad en la vida eterna. No partió simplemente pues me lo imaginé, no, una observación clara de lo que en ese momento nos rodeaba. Pero hablando de esas culturas, hablemos también de mensajes extraterrenos que se han traído a la Tierra para de alguna manera entregarnos enseñanzas espirituales, enseñanzas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, que desafortunadamente el poder religioso en el planeta hace mucho tiempo se ha dedicado a ocultar. El tema del mensaje traído de las estrellas, llamado La Lógica de la Lógica, nos sirve a nosotros bastante como documento para comprender lo que somos y la ley que nos rodea. Este compendio de información está clasificado en 49 códigos. El número 13 nos ayuda a comprender el tema. Dice: resurrección del conocimiento. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Empieza diciéndolo ya. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos serán quitados, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, donde el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Con este código, que es el número 13, que ustedes, estimados oyentes, también pueden descargar, allí en la zona de descarga, usted puede bajar el audio de La Lógica de la Lógica, que es parte de lo que he leído acá. Hay otro código de la lógica con relación al tema de hoy, que es la reencarnación, y es el 11, se llama la ley del karma y dharma. Así que creedme, ojo, esta información es una información entregada en el año 1973 a un hombre con contacto llamado Enrique Castillo Rincón, que pues aquí en la emisora se ha dado información y en internet usted también puede encontrarlo. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver de forma regresiva, desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo.
tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Aquí entonces con este código, Armando, Javier y oyentes, se reafirma esta postura que tú ahorita nos entregabas, Armando, en el sentido de que el tema de la reencarnación, el concepto claro de lo que es la reencarnación en nosotros, haría que asumiéramos la responsabilidad de nuestros actos equívocos o no. A veces pretendemos que con nuestro mal o buen actuar, pues Dios, o sea, un ser externo a nosotros, determine para nosotros lo que es bien y es mal. La reencarnación nos dice que todo está sujeto a esta ley de karma y dharma que está promovida desde las leyes eternas del Padre Creador para que el hombre pues se promueve y esté bien, ¿no? Estamos hablando también de lo que se llama ley de causa y efecto, ¿no? Exactamente así. Es la misma. Lo que, ¿qué pasa con el desconocimiento de la ley, Neil? Que no es propiamente que el hombre lo haga conscientemente. Sencillamente, esta vida tan agitada, nuestros valores están revueltos, están desordenados. Nos preocupamos demasiado, amigos oyentes, por la impresión que le causamos a los demás o sobre cuánto dinero debemos acumular. Y todo eso es un tremendo error, porque la felicidad viene desde adentro de uno, de saber disfrutar el momento presente, estar en equilibrio con el prójimo. Pero el prójimo no solamente es el hermano que tenemos al frente. El prójimo son las plantas, el prójimo son los peces, el prójimo es el medio ambiente. Sabemos que el amor puede curar y que el estrés puede matar, pero poco hacemos para aliviar nuestra mente. No es necesario ser rico para ser feliz, amigos oyentes. Los consultorios de los psiquiatras, de los psicólogos, están atestados de pacientes. Gente increíblemente rica, pero infelices. Y su tristeza se disipa cada vez que comienza a cultivar valores humanos y a preocuparse por los demás. De acuerdo. Pero también son científicos, estimados oyentes, que se han ocupado en investigar la reencarnación. Científicos, no solamente en el tema teológico, en el tema de gente buscadora, sino científicos. El doctor Ian Stevenson ha hecho pues un estudio bastante detallado en el tema y él dice que ha logrado demostrar científicamente el tema de la reencarnación. Ustedes pueden investigar sobre él, Ian Stevenson, probablemente la más conocida, si no la más respetada recogida de datos científicos que parecen proporcionar pruebas científicas de que la reencarnación es real. Es un trabajo de toda una vida del doctor Ian Stevenson. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo ha tenido una vida anterior, como es lo que normalmente se utiliza, la hipnosis, ¿no? En su lugar, optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea, sin hipnosis, esto es muy importante en su investigación, recordaban una vida pasada, conscientemente, ¿no? Consciente, sí, correcto. El doctor Ian Stevenson, que invitamos a los oyentes a indagar un poquito más de él y su investigación, utiliza este enfoque porque los espontáneos recuerdos de vidas pasadas en un niño pueden ser investigados mediante escritos protocolos o estrictos protocolos científicos. La hipnosis, aunque son útiles en la investigación de las vidas pasadas, pues al menos dicen así algunas personas, es menos fiable desde una perspectiva puramente científica. Con el fin de recabar datos, entonces el doctor Stevenson metódicamente documenta las declaraciones, y fueron varias, de una vida anterior del niño. Luego se identifica a la persona fallecida que el niño recuerda haber sido y verifica los hechos de la vida de la persona fallecida que coinciden con la memoria del niño. Incluso coincide con las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento de las heridas y cicatrices del fallecido. Certificado por los registros médicos, además.
Sus métodos escritos de manera sistemática, eso es un científico, ¿no? Descarta todas las posibilidades o las posibles explicaciones normales, entre comillas, de los recuerdos del niño. El doctor Stevenson, estimados oyentes, ha dedicado los últimos 40 años a la documentación científica de los recuerdos de vidas pasadas de niños en todo el mundo. Cuenta con más de 3.000 casos en sus archivos. Muchas personas, incluso los escépticos y los académicos, están de acuerdo en que estos casos ofrecen la mejor evidencia hasta ahora de la reencarnación. Las credenciales del doctor Stevenson entonces son impecables. Es un doctor en medicina y tenía muchos artículos académicos en su haber antes de que comenzaran las investigaciones o la investigación paranormal. Él fue jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y director de la División de Estudios de la Personalidad de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Correcto, Neil. Anoté aquí lo que dijiste ahorita respecto a la hipnosis, ¿no? La hipnosis no es un método muy confiable. ¿Por qué? Porque muchos cuerpos, Neil, desde el punto de vista de la posesión, muchos cuerpos son vehículos de muchas entidades, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son las entidades. Claro, ¿no? Son los ángeles caídos. Lo que hablamos aquí denunciamos ampliamente en Descubriendo como los ángeles Perfecto. caídos. Y de hecho también hubo un programa donde se habló del famoso libro de los muertos, ¿no? Claro, el Necronomicon. Necronomicon. Perfecto. Tiene que ver mucho con eso. Y les digo que no, la hipnosis no es un método confiable, porque muchas veces el psiquiatra, el profesional de la medicina, no entrevista propiamente a la persona. Está hablando es con la entidad. Sí, puede haber un manejo Sí, de claro, entidad en ese momento. Está hablando con la entidad. Y entonces la entidad le está diciendo su comportamiento en los diferentes cuerpos a los cuales él poseyó. Poseyó, claro. De Entonces acuerdo. está lejano a la experiencia espiritual del espíritu encarnado allí, ¿no? No, y efectivamente, de acuerdo a eso, está sacando un diagnóstico totalmente errado. Totalmente errado, sí, correcto. Amigos oyentes. Por eso la investigación del doctor Ian Stevenson tiene mucho peso, porque, Claro. pues, como todo científico metódico, Así pues es. no se valió de la hipnosis porque pues consideró que científicamente no era sustentada, pero entonces se fue a hacer un análisis, comenzó a hacer indagaciones, tomó datos, comprobó datos y dijo, esto existe, esto es real. Te cuento que ese método es más seguro, ¿no? Que la hipnosis. Claro. Por lo planteado anteriormente, ¿no? Claro. Resulta que tengo un dato por aquí de que en los años 50 un psiquiatra de nombre Morey Bernstein hipnotizó a una joven que se llamaba Virginia Tighe. Estando ella, amigos oyentes, bajo hipnosis, Bernstein le dijo a su paciente que retrocediera a la época de su infancia. Como respuesta, ella empezó a hablar y a comportarse como una niña de 5 años. Como le dijo luego que iba a retroceder hasta cuando era bebé, ella empezó a gorjear y a arrullarse como una pequeñita. En ese momento Bernstein intentó algo más audaz. Le dijo a la mujer que quería que siguiera retrocediendo hasta la época anterior a su nacimiento. No sé cuál era la expectativa de Bernstein, pero él dice haber recibido el mayor impacto de su vida cuando su paciente de repente empezó a hablar con un fuerte acento irlandés. Mierda. Ella le dijo que se llamaba Bridie Murphy y que vivía en una pequeña aldea en Irlanda por el año 1700. Le describió la casa y la aldea en la que vivía y le contó detalles minuciosos de su vida. Bueno, pero como no estamos tocando este tema, no lo voy a alargar. Es para comentarle a los amigos oyentes que el método del doctor Stevenson es mucho más confiable que la hipnosis que nos plantean en algunos textos algunos médicos. De todas maneras, no podríamos también descartar la hipnosis como un mecanismo para lograr, pues, en los mejores casos, ¿no? Sí, sí, claro. En los casos más puros, ¿no? Bueno, pero también Jesús también se refirió al tema de la reencarnación, aunque parezca en el tema cristiano, pues, imposible, ¿no? En el mundo normal parece descabellado, ¿no? Descabellado creer que Jesús habló de la reencarnación, pero hay varios versículos y un análisis que se puede hacer en la vida de Jesús, de que sí, el tipo la tenía clara, ¿no? En Mateo, en el capítulo 11,
versículos 11 al 14, Jesús confirma el proceso de la reencarnación. Él le dijo a sus discípulos lo siguiente, y pues prestemos mucha atención aquí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí entonces Jesús reafirma el proceso de la reencarnación. ¿Y por qué? Él está enseñando a sus discípulos que Juan era el mismo personaje que el pueblo judío esperaba con tanta añoranza, ¿no? Se trata de Elías. Elías fue un profeta que vivió 700 años antes de la primera venida de Jesús, y que el pueblo judío, después de que él fue llevado a los cielos en un carro de fuego, que también podemos desplegar todo un programa en ese tema, de cómo fue llevado a los cielos. ¿Cómo así que los carros de fuego? ¿Verdad? ¿Cómo que un vehículo te lleva de la tierra y te lleva allá arriba, no? Bueno, pero ese es otro tema. Pero entonces él dice que ese Elías que ellos esperaban era el mismo Juan, repito, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, a Juan, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En otra cita hace comprender mucho más eso que estamos diciendo. Es Mateo 17:11. Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es correcto. Aquí claramente Jesús está diciendo que Juan el Bautista, este personaje que comenzó a predicar antes que él, antes que Jesús, era la reencarnación de Elías. ¿Por qué no le conocieron? Pues porque anteriormente tenía un cuerpo y un nombre específico que era Elías. Y en esta encarnación nace como Juan. Si queréis recibirlo, voy a repetir, él es el mismo Elías que ha de venir. Y el otro dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Y qué hicieron con él? Pues le volaron la cabeza, porque recuerden que a Juan el Bautista el rey Herodes le mandó a volar la cabeza. Y eso mismo hicieron, como tú lo habías mencionado, en el 365, en el concilio de Nicea, escondieron toda esa información que quedó allí, ¿no? Bueno, esa no está escondida, está allí. Quedó vedada. O sea, quedó cifrada, porque es que Jesús dice en el mismo versículo: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, está invitando a analizar con mucha inteligencia lo que él acaba de decir allí, para que entendamos que el proceso de la reencarnación es posible. Un hombre que vivió antes de Cristo, llamado Elías, volvió a encarnar con otro cuerpo llamado Juan. Y efectivamente, pues Jesús la dejó cifrada. Sin embargo, pues sabemos que quedaron escritos muy claros. En el famoso concilio de Nicea se perdieron muchos de estos escritos, donde se explicaba con mayor detenimiento todo esto. Y efectivamente, como Jesús era una persona, o era un hombre muy inteligente, como las personas que escuchan Radio Cultural Planeta Conciencia, muy inteligente, sabía que esos escritos podían ser manipulables fácilmente. Claro. ¿Qué hizo? Lo dejó cifrado. Lo dejó cifrado. Es la forma de proteger el mensaje. En otro versículo, estimado oyente, que es Lucas 1:15, se reafirma quién era Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? En el momento en que aparece el arcángel Gabriel a anunciarle a la madre de Juan que iban a ser Juan, o sea, Elizabeth. Dice: él irá delante de él, voy a repetir, porque será grande delante de Dios. Le está diciendo quién sería Juan, ¿no? Juan. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí reafirma entonces que Juan contenía el mismo espíritu de Elías. Así que aquí cabe este versículo para aclarar algo, ¿no? ¿Qué es lo que reencarna? Se dice que el alma, ¿no? El alma reencarna. Entonces nosotros estamos conformados como seres humanos por un cuerpo físico, la carne, por un cuerpo espiritual
y por un cuerpo de alma, ¿no? Lo que reencarna es, después que el cuerpo deja de ser, se degrada, ¿no? Lo que reencarna es el espíritu que realmente contiene la memoria de vida o las memorias de las encarnaciones. Es el que porta la información. El espíritu. Perfecto. El alma es la compañera de ese espíritu, porque el alma representa la memoria, pero universal, la memoria del Padre Creador, la memoria de la inteligencia de la creación está contenida en el hombre, y eso le hemos puesto un nombre nosotros. La esencia del hombre está ahí en El alma se llama. Pero la memoria de vida, lo que hacemos, lo que aprendemos, como le decíamos en el código de la lógica, queda guardado energéticamente desde los chakras, que son los siete logosoles, en ese espíritu, que al morir desencarna y vuelve a tomar cuerpo en un nuevo nacimiento, no en otro cuerpo, ¿no? Ya habíamos dicho que es imposible hacerlo en carne de animales o aves, en fin. Perfecto. Nace desde el vientre de una mujer, vuelve a nacer este espíritu para seguir avanzando, para seguir teniendo esa memoria y conocimiento, y así atravesar un proceso que también hemos explicado aquí en Descubriendo, que es el tema de los 7 días de creación. Fíjate, Neil, esa reencarnación en animales, en plantas, eso lo recrean nuestros pueblos americanos. Uno de esos es el pueblo mexicano. Los antiguos mexicanos, amigos oyentes, creían que los príncipes, los nobles, los guerreros caídos en el combate y las víctimas de los sacrificios renacían después de haber pasado una temporada en el paraíso oriental del dios Sol, convertidos en pájaros de brillante y colorido plumaje, como nubes o piedras preciosas. O sea, es hermoso como ellos como lo plantean, como lo escriben, en una forma casi poética, ¿no? Resulta que las personas de condición más baja se convertían en comadrejas. Fíjate tú. Le daban el nivel más bajo de la evolución, dependiendo Sí. Las comadrejas. al estatus. Sí, sí. O sea, esto es un análisis discriminatorio, ¿no? O sea, Armando, fácilmente podríamos caer nosotros en animales rastreros. En lagartijas. De acuerdo a esa clasificación, Sí, sí, ¿no? de acuerdo a esto, en lagartijas. Bueno, y resulta que el planteamiento es el siguiente. Las personas de condición más baja se convertían en comadrejas, bestias malolientes o abejas. Las mujeres que morían durante el parto iban al paraíso occidental del sol y podían regresar convertidas en mariposas nocturnas. Bueno, pero no mariposas nocturnas de esas que deambulan por aquí en Barranquilla en la calle 70. No. Estamos hablando de mariposas nocturnas reales. Reales, claro. Resulta que los indios de Nuevo México creían que un bebé moribundo regresaría y que si su cuerpo era enterrado bajo la tierra del hogar, el alma entraría a la misma familia. Los incas hablaban y aseguraban que el regreso mediante la momificación del cuerpo era efectivo, de modo que el alma pudiera regresar a su receptáculo anterior. O sea, yo creía... Al mismo envase. Al mismo envase. Esto es como para matizar un poquito, ¿no? Porque de pronto los oyentes se nos... No, pero Armando, es bueno que tú, ahora que traes esa información, porque es que precisamente eso es lo que le ha hecho daño al ser humano. Sí, sí. Hay tantas cosas que se han dicho, tantas verdades, porque son verdades, algunas son reales, algunas pues son definitivamente mentiras. Sin embargo, pues descubriendo lo que pretende, y estos programas radiales, es que el hombre por sí mismo investigue y Claro. sienta qué es lo que realmente, Así como es. ser humano, podemos estar en un momento dado realizando un papel, ¿no? Ve, Un acá papel también de- tengo otra prueba que nos puede reafirmar o dar más herramientas para comprender cómo en la época de Jesús los mismos discípulos tenían conocimiento de la reencarnación. En Mateo 16, versículo 13, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, o Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas.
Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, estimado oyente, usted debe analizar la respuesta de los discípulos ante la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? De que Jesús era la reencarnación o de Juan el Bautista, o de Elías, o de Jeremías, o de otros profetas. La gente responde de acuerdo al conocimiento que tenían. Correcto. Y lo que ellos sentían era que Jesús era la reencarnación de personajes de la antigüedad, antes de ese tiempo en que ellos estaban viviendo. Sí, correcto, Neil. Javier y Neil, amigos oyentes, le tengo un último dato curioso. A ver. Más lagartija. ¿Recuerdas, amigos oyentes, recuerdan al dios hindú Vishnu? Vishnu, claro. Vishnu, ¿no? Sí. Muy conocido. Todos lo en la recordamos. India, ¿no? Claro. Buena gente el hombre. Buena gente. Sí, sí. Parte de los dioses caídos, ¿no? De los Sí, sí, extraterrenos claro. negativos caídos. Claro, Vishnu, uno de los dioses caídos. ¿Sabes cómo reencarnó él por segunda vez? A ver. En una tortuga. Vea. Bueno, entonces podemos entender que quienes toman estas posibilidades no son los seres humanos, sino las entidades cuando caen al planeta. Claro, claro. De hecho, de eso, el programa anterior, que es Expediente Secreto, habla mucho de los seres reptilianos, ¿no? Claro. Efectivamente, también uno de los libros bastante antiguos, si no estoy mal, es el libro donde hablan del descenso de los seres humanos, La caída. la caída de estas bestias que han llegado aquí a este planeta. Efectivamente data de que sí hay posibilidad, o sea, hay una familia, no diría familia, diría que hay una invasión que precisamente sí pertenece a este tipo de seres reptilianos. Ahora, entonces, con lo que nos acaba de entregar Armando y lo que estamos analizando acá, el ser humano tiene el derecho a la reencarnación espiritual desde sus orígenes. Más ellos no. Más los caídos no lo tienen. Ellos Sí, no. lo que pasa es que Neil, O sea que ellos tienen que posesar cuerpos. Claro, ¿cuál es Claro. el inconveniente aquí por el cual hemos estado y por el cual tenemos todos los problemas? Que estamos revueltos. Aquí hay una cantidad, están los seres humanos y están estos seres reptilianos Que efectivamente- parecen seres humanos. Sí, pero que no parecen lo son. seres humanos y ese tipo de cuestión hace que muchos de nosotros terminemos confundidos, ¿no? Porque no Confundidos. sabemos quién es realmente, pero nosotros hemos dado algunas pistas aquí, ¿no? Todos esos seres que van en contra de la vida definitivamente no son seres humanos como Claro. tal los De todas Javier, Neil, amigos oyentes, hemos llegado a una parte interesante, clara para todos. Los únicos que tenemos derecho a reencarnar somos los seres humanos. simplemente En seres humanos. En seres humanos. En cuerpos, Entonces, ahí está la cuerpos clave. humanos. Ya. ¿Y ellos qué hacen? Como ellos no tienen esa opción, Por haber caído y haberse revelado. exacto, como ellos no tienen esa opción, ellos lo que hacen es que ocupan cuerpos. Ya, O como se le dice normalmente, posesan. exacto. es la única forma Es la única forma de manifestarse. de que los seres humanos nos convirtamos, si nosotros se lo permitimos, en vehículo ahora de entidades. Armando, ahí esto nos aclara también otra cosa, porque todo esto va desatando una cantidad Claro. de información, y es que hemos hablado también en unos programas donde el ser humano ha sido esclavo. Recuerden que estos seres se hicieron pasar como dioses y necesitaban, de acuerdo a la mitología antigua, allá en Grecia, en otros países, en Oriente, hablaban de que estos seres llegaron a la tierra y efectivamente necesitaban del ser humano para hacerlo esclavo, para sacar en ese momento pues minerales preciosos de la tierra que efectivamente ellos utilizan para Como el oro en aquella para andar, época. exacto, El oro, para exacto. poder andar sus naves. Es decir, que aquí se nos abre también un eslabón donde podemos aclarar, y nuestros oyentes pueden aclarar y pueden tener más claridad acerca de por qué ellos posesan a los cuerpos. Los posesan Así es. para utilizarlos porque ellos no Claro. pueden. Efectivamente, ahí vemos cómo los países y las civilizaciones han sido esclavas, y en estos momentos somos esclavos de un gobierno. Así es. Querramos o no, somos esclavos. No, esa es la realidad. Vamos a saludar a los oyentes que están ahí en el chat. Dice Ángel, saludos a todos y felicitaciones por excelente programa. Muy atento desde unas de las tierras del oso frontino, Venezuela. Un abrazo para Ángel y todos los venezolanos, nuestros queridos hermanos gran colombianos. Gerardo Alviares dice, increíble cómo se nos ha ocultado semejante información tan valiosa. Eso explica el nivel de
desorientación de las personas y la falta de conocimiento de su propio interior. Jesús lo dijo y nadie lo contó. Así es. Y Ricky, desde Maryland, en los Estados Unidos, dice: buen día, chicos, ¿cuánto tiempo tarda un alma en reencarnar? ¿Se sabe? Es una pregunta. Bueno, yo particularmente no podría responder cuál es el espacio-tiempo, o mejor dicho, el tiempo en que un espíritu logra otra vez renacer o nacer en un cuerpo. Para darle una respuesta al oyente, le podemos decir que la unidad de tiempo no existe allá. La unidad de tiempo existe en nosotros, existe en nuestro medio. Entonces nosotros no podemos cuantificar realmente cuál es el tiempo, ¿ya? Porque es un proceso el cual el hombre no conoce y que se hace en un tiempo que no es posible medirlo nosotros. Entonces no, es imposible, y cualquiera que diga que dura 3, 4, 5 años es una mentira. Lo que sí es cierto es que cuando se produce el fallecimiento, cuando los signos vitales desaparecen, ese estado de conciencia entra en un estado de turbación, mientras se va acomodando a unas nuevas condiciones. Eso sí, y está tasado aproximadamente en un año tierra, ¿no? Porque el hombre, no es cierto de que cuando el hombre desencarna consciente. No, pasa por una etapa de acomodamiento a esas nuevas circunstancias. Y en tiempo tierra aproximadamente es un año, de acuerdo al avance espiritual que la persona haya tenido físicamente. Ya. Claro, depende mucho también, allí pienso que tiene que ver mucho el estado de conciencia del Correcto, ser humano, el estado de del conciencia. espíritu. El estado de conciencia, y pues cuando se hacen el peso de las acciones de tu vida también lo determina. Exacto, claro, todas las acciones que ha realizado. Ahora, eso lo hacen los maestros de conciencia, que rigen pues los espíritus de este planeta, en el propio planeta, porque no es fuera del planeta, claro, en otras dimensiones, donde estos espíritus, o nosotros como espíritus, llegamos ahí y luego volvemos a encarnar. Ahora, esto es importante porque estas leyes de que hemos estado hablando, ley de karma, ley del dharma, ley de la vida, de la muerte, todas esas leyes son importantes porque le entregan la individualidad al hombre. Es decir, el hombre sale de ese estado de inconsciencia donde se encuentra metido en la masa y comienza a entender el hombre el por qué sus acciones deben ser no malas ni buenas, deben ser justas. Porque es pesado, cada uno es pesado en la balanza. Quiera donde quiera, en la religión de que usted se quiera meter, donde esté, siempre le hablan de que tienes que ser pesado, siempre tienes que ser medido, y Jesús lo decía muy claramente. Claro. El momento del juicio, ¿no? El momento del juicio es allí. Es correcto, Javier. Si tus acciones fueron conscientes y fueron hechas en conciencia, definitivamente tú vas a tener una respuesta. Eso es como en el colegio. Si estudiaste, te esmeraste en estudiar, te preparaste, lógicamente cuando venga el examen tú vas a responder. Vas a tener con qué herramientas responder. Pero si no estudias y te la pasaste vagando y te la pasaste definitivamente como decimos acá nosotros, libremente mamando gallo, definitivamente sí, en el examen todos van a estar, tú lo miras en la universidad y en los colegios, el muchacho que estudió se pega a la hoja, pero el que no estudió mirando para todos lados menos a la hoja, porque definitivamente no hay argumentos con qué responder. Lo que tú dices es cierto, Javier, y para comentarle a los amigos oyentes que el avance o el estado de conciencia más elevado, ¿cuándo se va a lograr? En la medida en que el hombre rompa las ataduras a los apegos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos abandonamos este vehículo, si nosotros estamos amarrados, si nosotros estamos atados a esos apegos que se llaman hijos, se llaman esposas, hermanos, padres, vehículos, propiedades, nosotros vamos a estar amarrados ahí. Pero si nosotros vamos a aprender o aprendemos en este gimnasio psicológico de la vida, aprendemos a desapegarnos de las cosas materiales y de las cosas sentimentales. Claro. Porque no solamente lo material nos amarra,
también nos amarra las Sí, cosas sentimentales, el sentimiento juega una las mala cosas pasada. afectivas, los hijos, la familia, etcétera. Entonces, el primer paso, amigos oyentes, el primer paso es romper ataduras. Claro. Romper ataduras. Como lo dijo Jesús, aquel que pierda su vida, aquel que ame su vida, la perderá. Bueno, Aquel Neil, que la deje por causa de mi nombre, la ganará. La ganará, exacto. Mira, y lamentablemente, pues mira, es corto el tiempo que tenemos Claro. para esto, pero definitivamente cada vez que uno comienza a tocar estos temas son bastante álgidos para algunos y provechosos para otros, ¿no? Así es. Sin embargo, pues tendremos la oportunidad de en otra oportunidad de hacer más extenso esto, y uno aquí terminaría hablando, no habría cierre, porque hablar de la vida en sí es bastante. Claro. Bueno, hay una cita para terminar que se ha utilizado estratégicamente a lo largo del mundo religioso para desacreditar el tema o el derecho a la reencarnación, que es Hebreos 9:27, cuando dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después el juicio. Pero aquí no se está refiriendo, estimado oyente, no nos dejemos engañar por más tiempo, en la muerte física. Aquí se está refiriéndose a la muerte al pecado. Bueno, y Neil, como nosotros siempre tenemos que irnos con la esperanza que debe haber, definitivamente, pues de acuerdo a las leyes, el hombre debe comenzar a manejar las leyes. Y las leyes, por ejemplo, en el caso de causa-efecto, debes, como lo decían por ahí en un adagio popular, haga el bien y no mire a quién. Siga haciendo el bien, siga haciendo ese más justo, para que sus acciones sean pesadas en la balanza y por lo menos tenga la oportunidad de decir: hombre, me das una oportunidad para volver. Es como la reflexión que hay, no nos matemos entre nosotros. Muy bien, estimados oyentes, hemos llegado de esta manera al final de Descubriendo. Recuerden, lo que se dice aquí, lo que se expresa aquí es parte simplemente de una investigación que la mesa de trabajo ha hecho. Es el punto de vista de la mesa de trabajo de acuerdo a los conocimientos que nosotros adquirimos, que nosotros tenemos, y pretendemos al compartirlo inspirarlo, motivarlo, guiarlo a que pues no nos quedemos con lo que en los poderes religiosos se nos estableció, que sí está muy claro para muchos de nosotros, sobre todo los oyentes inteligentes de RCPC, que pues ahí faltan muchas verdades. Sí, se debe investigar. Se debe seguir investigando e ir más a fondo del tema, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces los invitamos a escuchar el diferido de este programa el próximo martes a las 10 de la mañana, hora de Colombia, o el miércoles a las 9 de la noche. ¿Vas a decir algo, Armando? No. Ok. Suficiente. Y el próximo sábado a las 4 en punto de la tarde, en vivo y en directo, aquí desde Radio Cultural Planeta Conciencia, con otro Descubriendo. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta pronto, amigos. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.